Vamos a resolver un problema relacionado con cambio de base, es decir, con la matriz cambio de base. El problema dice, sea B sub 1 y B sub 2 bases de R2, tales que P es la matriz de cambio de base de B1 a B2. Si las coordenadas de U con respecto a la base de B sub 1 son dadas, determinar las coordenadas de U con respecto a la base B sub 2. En la segunda parte del problema nos dan ahora las coordenadas de U con respecto a la base B sub 2 y nos piden determinar las coordenadas de ese mismo vector con respecto a la otra base B sub 1. Y en la tercera parte nos dan cuál es la base B sub 1 y nos piden determinar quién es la base B sub 2. Comencemos resolviendo la primera parte. Recordemos que el teorema nos dice que si tenemos la matriz cambio de base de B sub 1 a B sub 2 multiplicada por las coordenadas del vector U con respecto a la base B sub 1, eso va a generarnos las coordenadas del vector U, pero con respecto a la base B sub 2. Esta matriz nos las están dando en el problema y la están llamando la matriz P. Por lo tanto, nosotros podemos reemplazar esta matriz por la dada en el problema. Además, nos dicen que las coordenadas del vector U con respecto a la base B sub 1 es el vector 3 menos 12. Lo podemos reemplazar, multiplicar esta matriz por este vector y con eso obtenemos las coordenadas de U con respecto a nuestra base B sub 2. Para la segunda parte seguimos teniendo la misma igualdad, solo que ahora nos están dando las coordenadas del vector U, pero con respecto a la base B sub 2. Esta parte de acá de la igualdad está dada. Llamemos a las coordenadas de U con respecto a B sub 1, llamémoslas U sub 1, U sub 2. Y reemplazamos en la igualdad, es decir, las coordenadas de U con respecto a B sub 2 están dadas en el problema. La matriz cambio de base es la matriz P dada en el problema y estamos llamando U sub 1, U sub 2 a las coordenadas del vector U con respecto a la base B sub 1, que es lo que nosotros vamos a encontrar. Multiplicamos la matriz por el vector y obtenemos esta igualdad de vectores. Entonces tenemos que 14 tercios debe ser igual a U sub 1 más U sub 2 tercios y que menos 5 tercios debe ser igual a menos U sub 2 tercios. De esta igualdad es fácil obtener que U sub 2 es igual a 5. Si reemplazamos U sub 2 en esta igualdad, podemos obtener también de forma fácil que U sub 1 es igual a 3. Las coordenadas del vector U con respecto a la base B sub 1 es 3, 5. Para la tercera parte vamos a llamar B sub 1 a la base B sub 1, B sub 2. Entonces, como en el problema nos están diciendo cuáles son los vectores de B sub 1, significa que este B sub 1 es el vector 1, 3 y que B sub 2 es el vector 1 tercio menos 1 tercio. Y de forma similar llamamos B2 igual a W sub 1, W sub 2, que corresponden a los vectores que debemos determinar según nos los pide el problema. Recordemos además que la matriz cambio de base de la base B1 a la base B2 está formada por las columnas dadas por las coordenadas de los elementos de la base de B sub 1 con respecto a la base B sub 2. Significa que el vector B sub 1, sus coordenadas con respecto a la base B sub 2 es igual a 1, 0. Esto significa que el vector B sub 1 se puede escribir como 1 por W sub 1 más 0 por W sub 2. Y las coordenadas del vector B2 con respecto a la base B sub 2 significa que es 1 tercio menos 1 tercio, o lo que es lo mismo, que este vector B sub 2 se puede escribir como 1 tercio por W sub 1 más menos 1 tercio por W sub 2. De la primera igualdad es fácil obtener
que W sub 1 es igual a 1 a V sub 1, es decir, que W sub 1 es el vector 1, 3. ¿Ok? Y de la segunda igualdad, reemplazando W sub 1 y realizando algunas operaciones allí, vamos a obtener que W sub 2 es el vector 0, 4. En cuyo caso estamos obteniendo que la base V sub 2 que nos pide el problema está formada por los vectores 1, 3 y 0, 4.